Hola, cariñoso saludo. Es un verdadero gusto y gozo poder estar otra vez juntos aquí reunidos en este canal de televisión para poder compartir algo realmente maravilloso que tiene que ver con el éxito, la felicidad, el gozo y la prosperidad de la familia. Por eso nuestro titular de hoy es Transformando maldiciones en bendiciones. Sí, las cosas que de pronto se nos han presentado como una gran dificultad. Pero algo muy importante, vamos a dar pistas cómo descubrir si hay maldiciones realmente, porque hay cosas que suceden. Y permítame compartirle así, abuelo de pájaro, algunas cositas que pudieran ser, y más adelante le digo de otras más, que pueden presentarse como una pista segura para saber que de pronto está sucediendo algo raro en las familias o en la vida de una persona. Entonces, tenemos aquí lo siguiente. Número uno, cuando hay continuamente fracasos y mucha pobreza, malas finanzas, el dinero se esfuma como si fuera en bolsillo roto, que es lo que dice uno de los profetas, que trabajáis mucho, cosecháis poco y el dinero como si fuera en saco roto. Una segunda opción para que tengamos en cuenta, y discúlpeme, posiblemente no sea el caso suyo ni el de nadie que se encuentre aquí con nosotros, pero probablemente usted conoce personas a las cuales les puede ayudar en determinado momento para que las pueda ministrar y bendecir. Bueno, entonces, en segundo lugar, falta de puertas que no se abren, puertas cerradas, por ejemplo, para oportunidades como el trabajo. En tercer lugar, puede suceder en alguna familia que hay adicciones y a veces en varios miembros de la familia, adicciones, vicios incontrolables, temperamentos fuertes. Esa es otra opción de pista que nos da para saber que de pronto hay una maldición generacional. Pero vamos a ver cómo romper todo eso. En tercer lugar, entonces tenemos también la falta de fertilidad, es decir, cuando no hay una buena cosecha, en el caso de las personas que trabajan en los campos cultivando y tienen su parcela, su finca y no hay fertilidad. La número 5 podría ser fracasos constantes en los planes y los proyectos. Nada se da, todo se viene abajo. Un número 6 sería negocios, los que tienen, por ejemplo, alguna actividad comercial que se van a bancarrota, demasiados robos seguidos y atracos. Conocemos casos de familias así, donde un robo y después otro y otro más. Y seguimos con la lista. Y esto ha pasado y lo hemos visto de verdad en casos muy particulares, muertes seguidas, prematuras, por causas, digamos, naturales o también se pueden presentar por accidentes en las familias. Y otro aspecto es vidas llenas de dificultades, se sale de una calamidad y viene luego otra, en fin, todo eso es una lista que nos puede dar una perspectiva de que hay maldiciones. Otro aspecto, personas quebrantadas por heridas en sus corazones constantemente. Oiga, esto se ve con mucha frecuencia, es cierto, que se repiten dentro de los miembros de una familia, heridas en los corazones, depresión, llanto, lamento, quejas, a punto de enloquecer por ataques mentales o emocionales, como por ejemplo ataques de pánico, delirios de persecución, en fin. Y seguimos la lista. Hijos en las drogas, a veces no solamente uno, alcoholismo, personas violentas, desobedientes, que no honran a los padres y hasta los odian. Tenemos ese caso. Pero además, del lado de los padres, padres violentos, que no dan amor, sino siempre amargura, golpes, insatisfacción. ¿Y qué diremos? Ruptura de las relaciones entre familiares. Oiga, esta es una maldición. Hay familias, por ejemplo, donde se han casado hermanos, hermanas y casi todos se han separado, los hogares se han destruido y uno dice, bueno, aquí está pasando algo raro, separaciones, divorcios, divisiones, en fin. Y seguimos para terminar prácticamente ya este aspecto de pistas que nos dan
la seguridad que puede haber maldiciones en la familia o maldiciones generacionales. En el aspecto espiritual, por ejemplo, cuando hay personas que son piadosas y han encontrado el camino de Dios, pero luego vienen también dificultades tremendas. Ejemplo, dificultad para oír la voz de Dios y saber la voluntad de Dios. Dificultad para retener un buen sermón, un mensaje que fue edificante cuando se escucha, y al otro día, como dijo el Señor Jesús, el sembrador sembró en un terreno y vinieron las aves y se robaron la palabra. Al otro día la persona ni se acuerda siquiera del título de la predicación, que era clave para su vida y que tanto le bendijo. Un aspecto más: dificultad, por ejemplo, para leer y entender la Biblia. Hay gente que dice, yo estoy bloqueado. Uno que es muy común, muy corriente en nuestro tiempo, y eso ha hecho que familias fracasen. Y especialmente, mire qué curioso, a veces son los niños, los hijos, los que quieren ir a la congregación, a la iglesia, pero hay pereza para asistir a los servicios del templo. Y por ejemplo, si el mensaje o la reunión es el fin de semana, justo el día anterior, a veces sucede, hasta padres se quedan después de medianoche viendo películas, televisión, y al día siguiente están tan cansados que dicen, hoy no vamos a asistir a la comunión que realmente edifica. Pero además, pereza o negligencia para compartir la palabra de Dios a otras personas que están sufriendo angustia, amargura, y usted puede tener la solución en la mano y la sabe, pero nunca le testifica ni nunca se la da. Bueno, y algunos aspectos para terminar ya esta partecita y continuar. También el asunto de dificultades con temores, obstáculos para orar en privado, tristeza, depresión continua, a veces desmotivación para hacer las cosas, de igual manera apatía para leer la palabra de Dios, para servir, y una indiferencia total para aprender y crecer cada día. Y por último, una amargura permanente para tratar a la familia, hablar mal de su comunidad cristiana, hablar mal del pastor, insinuar, hacer consejos, conspiraciones. Todos esos son aspectos que muestran que puede haber una maldición o maldiciones en la familia. Bueno, esa partecita, las pistas. Lo segundo es que maldiciones que la Biblia nos dice, y vamos a ver también este aspecto porque nos parece que es importantísimo y hay que compartirlo. Un origen más específico de las maldiciones. Definitivamente, la Biblia nos habla de algunos aspectos. Por ejemplo, maldiciones que vienen por culpa de otras personas. Maldiciones, segundo, que vienen por culpa propia y por voluntad propia. Tercero, maldiciones por ignorar la palabra de Dios y por ignorar a Dios en la vida. Y una cuarta, que puede ser, por ejemplo, muy interesante, por nuestras propias palabras, confesiones y las cosas que nosotros hablamos. Vamos rápidamente entonces a desglosar. Maldiciones por culpa de otros son maldiciones generacionales, que se pueden presentar indudablemente desde los tatarabuelos, los abuelos, los bisabuelos, los abuelos y finalmente los padres. Encontramos que la palabra de Dios no en vano nos dice, y es un hecho muy real. La Sagrada Escritura dice lo siguiente: el Señor fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y de verdad, que guarda la misericordia a millares. Así que, bueno, no se desalienten, no, que no haya nadie angustiado. Al contrario, vamos a hacer todo lo opuesto. Vamos a mirar por qué y cómo Dios puede liberar y dar victoria, y cómo si podemos ser progresistas, victoriosos, también podemos ser felices en todo sentido, de tal manera que veamos las raíces, ya vimos una gran lista de síntomas, pero ahora estamos viendo las raíces. La Biblia dice,
De modo que Dios no tendrá por inocente al malvado, y visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, así dice la Biblia, hasta la tercera y cuarta generación. Oiga, qué impresionante, hasta la tercera y cuarta generación. Lo que la Biblia, lo que Dios nos está diciendo es que estas cosas pueden llegar a suceder y transmitirse por familias, por generaciones. En otra de nuestras conferencias estuvimos hablando, quizá usted lo recuerda, que incluso en el campo clínico, médico, fisiológico, biológico, hay muchas enfermedades que son transmitidas y normalmente en las historias clínicas es algo asombroso. De casi cualquier enfermedad, los médicos, los facultativos, siempre preguntan, ¿su mamá sufrió de tal cosa? ¿Sufre un hermano o hermana en su casa de esta misma aflicción? ¿Sabe de alguien de la familia, de la ascendencia que murió por esta misma enfermedad? Por ejemplo, el abuelo, el bisabuelo, etcétera. Hay maldiciones y, como dijimos alguna vez, la Biblia fue el primer libro que habló de las maldiciones generacionales y del mapa genético del ser humano. Y justamente lo encontramos aquí en Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 15. Recuerden, en este momento estamos hablando del origen de las maldiciones. En Deuteronomio 28:15 dice lo siguiente: pero acontecerá, esta parte es fundamental. Digamos que este es un pilar, téngalo en cuenta. Acontecerá que si no oyeres la voz de Dios, de tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Es asombroso cómo todo el capítulo 28 de Deuteronomio da una lista larga, no la vamos a ver toda porque no hay tiempo, pero da una lista larga de aflicciones, de enfermedades, de dolencias. Habla de la canasta familiar, de la arteza de amasar. Habla también incluso de cómo a una persona le puede ir mal cuando sale de la casa. En el versículo 19 dice, serás maldito en tu entrar y maldito en tu salir. Personas que a veces, como acabamos de mencionar antes, familias que sufren varios miembros de manera continua, por ejemplo, accidentes, robos, etcétera. Entonces, aquí la Biblia nos dice que es por no atender a los caminos, a las bendiciones y no escuchar la voz de Dios. Entonces, ya hemos visto, digamos, diagnóstico, y ahora estamos mirando las posibles causas que puede haber en una familia para tener maldiciones generacionales. Esto es por culpa de otros, ¿cierto? Es lo que estamos mirando. Culpa de nuestro mismo árbol genealógico. Pero también dentro de este mismo caso, la Biblia nos habla, por ejemplo, en Éxodo 34 y los versículos 6 y 7, y vuelve a reiterar lo mismo que ya habíamos visto, que puede haber una visita de generación en generaciones, pero por culpa de otros también, es aquellas personas que hacen desviar a gente del camino del Señor. Por ejemplo, yo me acuerdo de una mamá a la cual sus hijitos, los dos, uno era hijo de un padre y otro era hijo de otro padre, y a esta mujer le predicaron, bueno, a ella, pero muy indiferente. Sin embargo, los dos hijos, prácticamente niños, adolescentes, 13 y 16 años de edad más o menos, fueron a la iglesia. La mamá les escondía la Biblia, les hacía, como dicen, la guerra por ir a la congregación. Los rechazaba, los ponía aparte, los insultaba. Era algo terrible en contra de la palabra de Dios. Estos niños, ambos, primero uno y luego el otro, mire, eran tan fervorosos. Incluso son dos personas que yo conocí. Y estos niños tenían siempre con un amor, su Biblia era su tesoro. Hasta resaltaban le ponían allí rayitas, subrayando para destacar algunas cosas lindas. Iban con un amor, una ternura, un cariño. La iglesia era su mundo, Dios era su universo. Impresionante, algo maravilloso.
Pero como esta mamá los perseguía y una y otra vez insultaba y también blasfemaba contra Dios, terminó prohibiéndoles prácticamente, no les permitía ya que fueran a la comunión cristiana para escuchar la palabra de Dios. Y poco a poco ellos, tristes, amargados, encontraron ya en su adolescencia y su juventud los amigos, las amigas en el colegio, la droga, el licor, el cigarrillo y así sucesivamente. Uno de ellos, el mayorcito, se volvió blasfemo después contra Dios, andaba de borrachera en borrachera, hacía sufrir a la misma madre que no lo había dejado seguir el camino del Señor, y a uno de ellos me dicen que les botó la Biblia, o la escondió, o la perdió para que no volvieran a la congregación. Entonces, uno de ellos terminó así, un borracho empedernido, violento, agresivo, no quiso estudiar mayor cosa. El otro hijo, a duras penas, cumplió la universidad, pero cayó en las drogas. Finalmente estaba tan terriblemente cautivado por las drogas que prácticamente cuando estaba terminando sus estudios ni siquiera se graduó. Fue algo espantoso realmente. Robaba las cosas de la casa para comprar drogas, se perdía 2 o 3 días. Fue algo terrible lo que sucedió. Y esta señora sufría después terriblemente porque para colmo su esposo, su segundo esposo, también era un hombre materialista, se declaraba ateo, marxista, leninista, no sé qué más. Bueno, y después ellos mismos sufrían. Entonces el segundo hijo luego se robaba cosas, no aparecía, y en una de esas desaparecidas de un fin de semana que ya no lo encontraban, fueron buscando por una clínica, por la otra, y cuando vieron que no aparecía, dijeron, la última opción es ir a medicina legal, a la morgue, con tristeza, pero quién sabe, y preciso, ahí lo encontraron. El hijo, el mayorcito, después, un tiempo después, me dijo que le habían dado una puñalada en el corazón por cobrarle una deuda parece, de estupefacientes, de alucinógenos, de drogas que no pagó, y me dice su rostro estaba muy inflamado y los médicos legistas le dijeron que cuando una persona muere por una puñalada en el corazón, yo no sabía eso, puede ser cierto, que se inflaman sobre todo la cara, la cabeza, y era irreconocible. Entonces, mire, ¿por qué hay maldiciones? También, en este caso, por ejemplo, por culpa de otros. Y esa culpa de otros es que la Biblia también dice que Dios hace caer la maldición de los padres a los hijos a la tercera y cuarta generación. Pero también la Biblia nos dice que hay una maldición sobre la persona que hace a otros salirse de los caminos del Señor. Hay familias enteras, es muy triste. Ha sucedido, lo hemos visto en varios países. Inclusive, por ejemplo, en la ciudad de Bogotá hay bandas de atracadores, asesinos y hasta secuestradores y personas que hacen extorsión, donde toda la familia va a hacer los atracos. Y es doloroso, triste, como a veces la policía, la fiscalía los ha llevado a tribunales y encuentran que el papá, la mamá, los jovencitos y hasta niños de 10 y niñitas de 12 años los entrenan, los enseñan a ser violentos y cómo sustraer, por ejemplo, mercancías de los negocios. Es una cosa impresionante. La Biblia dice sobre los que hacen caer a los niños. El Señor Jesús dijo, él mismo declaró y dijo, ay de aquel que hace tropezar a un niño, ay de aquel que es motivo de caída, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino, de las que había antiguamente, en el cuello y se le arrojase al mar, porque el juicio que le espera a una persona así, haciendo perder a sus hijos, es realmente espantoso. La Biblia nos dice eso. El apóstol Pablo, por ejemplo, reconocía que había mucha gente que estaba en maldad y que los padres mismos les habían hecho daño. La Biblia nos muestra que es un gran pecado hacer caer a otros en la maldad e inducirlos
para que se salgan o de los caminos de Dios o impedirles que ellos conozcan a Dios. La Biblia dice que hay un juicio espantoso, incluso sobre el atalaya, que viendo el peligro no avisa al que está en la exposición de la maldad y en lugar de eso más bien lo induce o le impide, como la señora que impidió que sus hijos siguieran al Señor. Bueno, entonces hemos encontrado por culpa de otros, pero hay un asunto que ya también en parte vimos, es por voluntad propia, cuando la gente hace cosas por su propia voluntad y se mete en las drogas, en la maldad, en el crimen, y en esa parte de por voluntad propia, pues hay los que rechazan a Dios, pero también puede haber en la voluntad propia un camino equivocado por ignorancia. Eso lo contempla la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía que a él le habían sucedido cosas por ignorancia. Y si usted me permite, en 1 Timoteo, el capítulo 1 y los versículos 12, allí encontramos a Pablo diciendo cosas que le llegaron a suceder a él. En primera Timoteo, capítulo 1 y el versículo 12 dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio cristiano. Bueno, esta es la nueva vida, pero él cuenta la antigua vida. Dice: porque yo había sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Y aquí está el origen: porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. El apóstol Pablo posiblemente, según los registros ya no bíblicos, pero históricos, hasta participó en el asesinato y muerte de cristianos. Dice: yo fui blasfemo, perseguidor, injuriador, pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia. La Biblia también repite en nuestros textos, dice: mas yo sé, amigos, yo sé, hermanos, que lo hiciste por ignorancia. Así predicaba el apóstol Pedro, también Pablo. Y el apóstol Pablo termina diciendo: la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero la gracia de Él fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tremendo. Bueno, entonces, causas de las maldiciones. Ahí tenemos ya unas 3, pero también hay una muy importante que a veces se nos olvida, y es, aparte de las maldiciones por voluntad propia, pues es el aspecto de las confesiones, de las palabras que nosotros hablamos, de lo que declaramos con nuestros labios. Por ejemplo, hay gente que está en tristeza, en miseria, hay gente que está en dolor, hay gente que está en amargura, pero lo que sucede es que se la pasan todo el tiempo hablando, confesando, diciendo esta vida perra, diciendo cosas que no convienen. El Señor Jesús dijo, acuérdese de este texto, en Mateo 12:36, dijo: por tus palabras, dijo Jesús de Nazaret, serás juzgado, por tus palabras serás condenado o justificado. Oiga, y hay una poderosa que está en el libro de Proverbios, el capítulo 6 y el versículo 2. Dice: te has ligado con las palabras de tu boca, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Bueno, cuando, por ejemplo, la primera lista que vimos, que decíamos que son pistas muy probables de que haya necesidad de una rotura, de una liberación de cadenas generacionales de maldición, una de las causas es precisamente estar haciendo estas confesiones blasfemas. Es posible, claro, por ignorancia, como dijo el apóstol Pablo, es posible. La Biblia, por ejemplo, en Deuteronomio, el capítulo 28
Y el versículo 20, yo quiero que usted me acompañe en este texto que es muy importante, dice lo siguiente: y el Señor enviará contra ti la maldición de quebranto, asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales, me habrás dejado. O sea, Dios dice que podemos dejar, pero también hacer que otras personas dejen el camino del Señor. Bueno, entonces ahora, aparte de estas palabras, es muy importante lo que acabamos de mencionar y reiteramos, posiblemente los sufrimientos han hecho que tú te vuelvas una persona blasfema o una persona de un lenguaje, digamos, negativo, que a toda hora estás hablando lo contrario, lo negativo. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos liberados de esos. La Biblia nos dice que había un antiguo pacto cuando antes de Jesucristo venir a la tierra, y en ese antiguo pacto la gente solamente conocía la ley de la maldición y de la bendición. Pero hubo un nuevo pacto, nos dice la Biblia, y que el Señor escribiría sus leyes ya no en tablas o en pergaminos o en rollos, sino que iba a poner esas leyes en nuestro corazón, y que ese nuevo pacto sería lo que dijo Pablo, que acabamos de leer: la gracia del Señor. Significa la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Para ti, por ejemplo, si hay alguien o conoce usted a alguien que dice que hasta Dios me maldijo, que Dios no me ha querido escuchar, es probable que haya personas que usted oye que dicen continuamente eso. Dígale: no, ese es el diablo que a usted le quiere hacer creer que Dios es un Dios tirano, es un Dios cruel. Tiene que salirse de esa rutina, de ese carrusel donde usted peca, maldice, es también maldito, otros le maldicen. Sálgase de esa rutina y sepa que hay un pacto de misericordia que Dios habla en su palabra, y el apóstol Pablo dijo: es un pacto de la gracia. Ese pacto de la gracia significa que Dios perdona nuestras iniquidades, que Él olvida nuestras maldades, que Él no está complacido, ni más faltaba, porque algunos lo dicen, en ver a sufrir a sus criaturas. Al ser humano no, de ninguna manera no. Todo lo contrario, Él vino a redimirnos y a sanarnos. Ahora, pecados propios. Déjeme hacerle así rápidamente una listica de posibles pecados que han producido ataduras y maldiciones también, que después las transmitimos a generaciones. Vamos a ver entonces, por ejemplo, uno de ellos. Yo le voy a dar una listica, por favor, sobre todo del libro de Deuteronomio. No tenemos tiempo para leerlo, pero si usted tiene una hojita, por favor, escriba rápidamente allí. Pero si no, no se preocupe. Después de haber transmitido esta pequeña conferencia, usted va a poder ahí en el YouTube devolver la cinta o en el Facebook y tomar con calma, haciendo pausa de estas citas. Pero atención, porque esto es muy importante. Hay asuntos que tienen que ver con las maldiciones generacionales. Por ejemplo, la Biblia nos habla, entre otras cosas, no honrar a los padres. Deuteronomio 27:16. Hay hijos que hasta los odian. También defraudar al prójimo. Deuteronomio 21 o 27, 17. Tercero, crueldad. Por ejemplo, hay gente que es cruel hasta con los inválidos, y la Biblia contempla eso, con la persona que está en un estado de desventaja. Puede ser que no esté en una silla de ruedas, puede ser que no tenga muletas o sea ciego, pero una persona que esté en desventaja, por ejemplo, por ignorancia de una transacción, de un negocio, y usted se aprovecha de eso, es una desventaja. La crueldad con la persona que está en desventaja se encuentra en Deuteronomio 27:19. Una más: oprimir a los indefensos. ¡Qué crueldad! Es terrible. Hay países donde la gente aguanta hambre. Por ejemplo, tenemos el terrible problema de los inmigrantes de un país a otro, y entonces en ese otro país, a donde llegan, esperando encontrar un bocadito de pan, a veces son maltratados, son explotados,
son torturados. Es una cosa impresionante. Los que quieren cruzar fronteras, por ejemplo, para llegar aquí a los Estados Unidos y durante el camino le roban la platica, lo secuestran, extorsionan a la familia, violan hasta los niños. Eso es algo terrible. Eso produce también maldición para las mismas personas que hacen esas cosas. Entonces, la crueldad, Deuteronomio 27:19, oprimir a los indefensos, Deuteronomio también en el versículo 19. Pero hay unos pecados de corrupción, de inmoralidad, que producen maldiciones y ataduras. La fornicación, Deuteronomio 22:21 al 29. El incesto, ay, qué terrible esto. ¿Cuántos niñitos son violados en el lugar donde más seguros deberían estar por familiares, por sus propios familiares, tíos, primos, etcétera, y a veces hasta hermanos? Bien, tenemos otras maldiciones, relaciones homosexuales. Eso trae unas maldiciones terribles. Recuerde, en alguna ocasión lo mencionamos, que la mayoría de los amantes o las amantes homosexuales, cuando entran en celos, porque suponen que hay una traición, hay unos espíritus demoníacos que se apoderan del corazón y de la mente de ellos, y una de las formas de vengarse es despedazarlos, desmembrar los cuerpos, sacar las vísceras, regarlas. Eso es una maldición terrible, por supuesto. También tenemos otros aspectos que son poseer o tener objetos malditos. Por ejemplo, encontramos ciertas fiestas a nivel mundial. Hay unas, por ejemplo, en México y otras en Colombia. Tienen que ver con adorar a Satanás, con la fiesta de los muertos, y todo eso es macabro, siniestro, diabólico, de brujería. Y hay personas que han inducido y han metido a toda la familia en esos aspectos. Entonces, a tener objetos malditos, el ocultismo, practicar o solicitar servicios de adivinos, de hechiceros, de conjuros, de brujería, consultar mediums, consultar a los muertos, que no es realmente a los muertos. Esos son espíritus demoníacos, espiritismo, tarot, horóscopo, adivinación. Y hemos sabido hasta de personas que en determinado momento ya conocían la Biblia y han ido a consultar eso y después resultan en una miseria, en una ruina económica, en una cantidad de enfermedades crónicas y en unos estados de depresión, de ansiedad y prácticamente de paranoias que están rayando con la locura. Las personas que cometen asesinatos, alguien dice, yo no he cometido un asesinato, pero hay mujeres y hay papás que han asesinado a sus niños antes de nacer en el vientre de la madre. Eso es un asesinato. Pero también no solamente hay los abortos, hay sicarios. Abandonar a Dios es otra terrible maldición y peor si ya se conoce. Por ejemplo, en Deuteronomio 28 y el versículo 20, ese lo voy a leer porque me parece que es pertinente, muy importante. Dice, y el Señor enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres. Oiga bien, maldición en todo cuanto pusieres tu mano, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales, dice Dios, me has dejado. Una persona, por ejemplo, que es un proscrito, que es una persona desertor de las filas de Dios, oiga, ¿cómo va de mal? Es una de las peores maldiciones porque ya hay conocimiento de causa. Hay lo que se llaman los términos jurídicos penales agravantes. Es la gente que con conciencia, con conocimiento de causa, hace esas cosas. Y conozco casos también muy puntuales, muy específicos, de gente proscrita, de gente que abandonó a Dios, de gente que se volvieron desertores de los caminos de Dios y cómo les caen enfermedades terribles, maldiciones económicas. No, es algo realmente espantoso. Y algunos de ellos, por ejemplo, cuando han difamado, hecho daño a la obra del Señor, a la iglesia, han calumniado, han hecho conspiraciones contra otra persona, contra un mismo hermano de la congregación, a veces contra líderes o contra mismos pastores.
Qué terrible como el Señor toma cuentas acerca de esas cosas. Algunos dicen, no, es que los pastores maldicen. No, los pastores no necesitan maldecir. Aquí está, el mismo Dios lo hace, dice, el Señor enviará contra ti maldición. Es que las maldiciones normalmente no son solamente porque alguien maldijo. Las maldiciones, por todo lo que estamos viendo aquí en el día de hoy en la palabra de Dios, son consecuencias. Nadie necesita maldecir. Pero Dios sí lo hace. Maldito serás en tu entrar, en tu salir, y dice quebranto, asombro en todo cuanto pusieres tu mano, o sea, nada le va a prosperar hasta que seas destruido y perezcas pronto. Dice, maldito serás, esto es Dios, a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Entonces, conclusión, obras con conocimiento de causa, agravantes por la responsabilidad que ya existe. Bueno, también hay maldiciones, oiga, disculpen, no lo voy a demorar mucho tiempo más, pero realmente tenemos que ser responsables en hacerle caer en cuenta a la gente la lista de todas estas cosas. Ya voy a terminar. Entonces, miren, hay otros aspectos que es presumir pensar que podemos ignorar la palabra de Dios y seguir por nuestro propio camino y decir, a mí no me sucede nada. Esta es gemela con la anterior y esa la encontramos en Deuteronomio 29:19. Una, pero que esta sí está de moda en el mundo de hoy, maldecir o maltratar a la simiente de Abraham. O sea, la simiente de Abraham es la nación de Israel, con los defectos que tengan, con los problemas que tengan, pero la Biblia le dijo, Dios dice, le dijo a Abraham, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Yo no puedo olvidar, eso, mejor dicho, es irrefutable, es un asunto contundente. El que fue presidente de Venezuela, sí señor, el mismo, Chávez. Él dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas, yo lo maldigo a Israel. Discúlpeme, así dijo él. Y lo vuelvo a maldecir desde mis entrañas, dijo Chávez, el expresidente de Venezuela. ¿Y qué le salió en sus propias entrañas? Se le metió el demonio y lo pudrió de cáncer y murió con espantosos dolores y terrible. Ni los mejores médicos que él pagó con millones y millones lo pudieron salvar. A los pocos meses, y eso, esa vez que él dijo, maldigo a Israel desde mis entrañas y lo remaldigo, varios predicadores, yo también, ¿por qué no? Porque esa es palabra de Dios, no es que uno le desea el mal a nadie, es que ya Dios lo tiene establecido, instituido, Él lo dijo, y yo dije, se va a podrir, porque Él ha maldecido al pueblo de Israel. Gústele al que le guste, sea usted antisemita o no, pero eso es un hecho, está en la palabra de Dios. Bueno, hay otro asunto, rehusarse a advertir a quienes están en pecado. Uy, cuidado, esto le cae muy bien a toda la iglesia y al pueblo del Señor. Es no ayudar a una persona que está en maldad, en pecado, y no testificarle y traerlo a los caminos de Dios. Personalmente, a mí Dios me ha dicho de manera específica, a veces en una calle, en un supermercado, en cualquier lugar, ve a él, ve a ella, háblale, y así, mire, rehusarse. Esto está en Ezequiel 3:18-21. Ese es algo muy importante. Otra, pervertir o cambiar el evangelio de Cristo. Uy, 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 hay cantidad de herejías. De paso, déjeme decirle, por favor, si hay algunos jóvenes, por ejemplo, que aman la obra de Dios y aman el ministerio, es muy riesgoso. A veces puede ser que no haya mala intención, pero hay mala hermenéutica, exégesis, interpretación de las Sagradas Escrituras, aunque hay otros que lo hacen con conocimiento de causa. Y le doy rápido una pequeña reglita de hermenéutica, y es la siguiente: un texto en la Biblia, un texto sacado de contexto, que es el capítulo, y el contexto que puede ser el libro de la Biblia y toda la Biblia.
Un texto sacado fuera de contexto es un pretexto muchas veces para torcer la palabra de Dios y para inventar herejías. La mayoría, digamos que el 99 o 100% de herejías, muchas de ellas que blasfeman contra Dios, contra Cristo, contra su obra, contra lo que sea, son textos fuera de contexto, pero muchas de esas herejías son sacadas fuera del contexto de la palabra del Señor. La Biblia también nos dice, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que el que le quitare o añadiere a este libro de la palabra del Señor, dice que caerán todas las plagas que están escritas en él. Entonces, ahí está un asunto muy tremendo. Apocalipsis 22, 18 y 19. Por favor, escríbalo. Apocalipsis 22, 18 y 19. La rebeldía contra Dios, que ya mencionamos también, rebeldía contra los padres. Ese es otro aspecto importantísimo que hay en la palabra del Señor, la rebeldía, la rebelión, porque el Señor le dijo y dice también continuamente en su palabra que como pecado de adivinación es la rebelión. La adivinación es meterse a tratar de hablar con el diablo y a consultar la demoniología o el demonismo, es tener pactos con el diablo. Eso es una maldición terrible. Pero dice que la rebeldía es como el espiritismo, como consultar a Satanás. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Hay varios niveles de rebelión: familiar, social, eclesiástico, en las cosas de Dios. Muy bien, entonces tenemos aquí rehusarse a perdonar para que Dios perdone. Mateo 18, 34 y 35. Ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta. Sacrificar niños, claro. En el Antiguo Testamento alguien dice, no, pero es que ya prácticamente ritos de sacrificar niños de esos salvajes, de demonios, no. Pero ¿qué es lo que se hace con el aborto? Sacrificar niños. Es una cosa terriblemente espantosa. Pero lo más terrible es que un padre o una madre, sabiendo que su bebito, su criatura, está ahí, tiene vida, lo que le falta ya es nacer, y asesinarlo, por favor, eso es algo realmente cruel. Y sobre el hecho, todavía, hacer protestas públicas callejeras que para que no me castigue la ley, es el colmo de la iniquidad y de la maldad. Bueno, desobedecer cualquier mandato de Dios. Voy a terminar en el día de hoy. Quiero decirle, amigo televidente, y a todos los que estamos aquí, que para estas maldiciones, la Biblia dice que Dios nos redimió de la maldición, o sea, de la sentencia de la ley hecho por nosotros maldición. ¿Qué significa? Todos los que hubieren pecado, todos, dice la Biblia, no hay justo ni a uno, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, estas causas que producen consecuencias, Cristo las llevó en la cruz, nos limpió con su sangre, murió por nosotros, sufrió el dolor que nosotros deberíamos merecer. Pero además la Biblia dice que por su sangre somos limpios de toda maldición. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él llevó nuestros pecados, iniquidades, transgresiones, etcétera. Y hay una palabra linda que yo quiero dejar con ustedes en el día de hoy, que se encuentra en la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 1, y no quiero que la pasemos por alto. La Biblia nos dice lo siguiente. Dice la Biblia en primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados. La palabra rescatado aquí en el original griego es alguien que estaba secuestrado, se pagó el valor del secuestro y fue sacado a vida de libertad. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y mire lo que dice la Biblia, sorprendente. Observe la maldición de las generaciones. Manera de vivir mala, de la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Esto significa, Cristo rompe la maldición de todas las generaciones. Fuisteis rescatados, no con cosas como oro o plata. Recuerde la palabra, rescatado.
significa pagar el precio de alguien que había sido secuestrado. Eso es lo que está aquí en el original en el griego. Pero fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo fui rescatado. Estábamos secuestrados por nuestra propia maldad, por las maldiciones de nuestros pecados, por el mismo diablo, pero la Biblia dice que la sangre de Cristo fue el pago para que fuésemos nosotros libres de toda contaminación y de la mala manera de vivir, que es la maldición que recibimos de padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Y muchas de esas maldiciones, no solo espirituales, emocionales, psicológicas, sino también maldiciones físicas, biológicas, enfermedades que se transmitieron por generaciones. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre de Cristo. Y luego dice el versículo 29, un cordero, Cristo, destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros, a su debido tiempo. Ahora dice la Biblia, y mediante él, Cristo, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y termino con este par de versículos que son realmente una bomba. En el 22 dice, habiendo sido purificados por la obediencia, vuestras almas, dice la Biblia, por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu Santo, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón. Y este es el texto. Mire, por favor, nunca lo olvide. Siendo renacidos no de simiente corruptible. Quiero subrayar esta palabra en el griego y en el hebreo también. Dice, siendo rescatados no de simiente. La palabra simiente, ¿sabe qué traduce aquí? Semilla, que es un elemento de reproducción. Pero sorpréndase, la palabra aquí traduce también esperma. Entonces, siendo renacidos, o sea, vueltos a nacer, no de esperma, semilla, simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que permanece para siempre. Renacidos significa vueltos a nacer. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Conclusión, que hay dos clases de simiente, una que es natural, humana, carnal, de este plano, de esta dimensión inferior, y hay otra clase de simiente, que es la simiente espiritual, celestial, que hace que en nosotros, cuando se implanta esa semilla o esa simiente, sucedan cambios, transformaciones. No lo dude, créalo. Mire, tenemos casos, no hay tiempo, pero hay casos comprobados por exámenes de ingeniería genética de personas que tenían determinada aflicción física, enfermedad en su cuerpo, y que era comprobado por genética, por genes recesivos, que han sido milagrosamente sanados por el poder de Dios. Y yo quiero orar, pero quiero orar juntamente con lo siguiente. Yo soy uno de esos casos. Tenía problemas graves de bebé, de jovencito. Estuve agonizando. Estuve con anemia aguda por problemas de desangre. Sí, sucedió. Y entonces yo fui a predicar a la ciudad de Guatemala, y en ese año fui invitado, que alguna vez mencioné también, para el centenario del Evangelio en Guatemala. Nuestros amigos guatemaltecos, aquí he encontrado algunos. Mire, fui invitado a predicar allí para el centenario, y también mi colega evangelista Luis Palau. Los dos fuimos invitados. Yo fui a Huehuetenango, después estuve en la capital, y ahí estaba también mi querido amigo Luis Palau. ¿Y sabe lo que sucedió? Yo estaba en la estación, los que son de Guatemala saben, se llama Montserrat.
parecido a un cerro de Bogotá. Era un centro comercial, así más o menos, Montserrat, y yo estaba para ir a un canal y necesitaba un camarógrafo y necesitaba los servicios de una cámara. Y yo dije, ¿dónde podré conseguir eso aquí? Entonces vi un formato 3/4, más o menos así, de los que en ese momento yo ya había utilizado antes en nuestra agencia de publicidad y también en los noticieros de televisión en Colombia. Y dije, 3/4. Yo vi la muchacha que tenía los cassettes grandes de televisión y dije, ella debe saber de un canal de televisión. Me acerqué y le pregunté que si sabía dónde había un canal de televisión. Y se acuerdan que en la otra ocasión lo comenté, se quedó mirándome, me miraba como de arriba abajo. Yo llevaba un maletín en mi mano y no me contestaba como 3 veces. Le dije, ¿sabes dónde queda un canal de televisión? Y ella apenas me miró a los ojos y me señaló así, dijo, tú eres un hijo de Dios, un cristiano. Yo dije, wow. Yo no llevaba mi Biblia en la mano, yo tenía un maletín. Y Dios te dice que te sana de esa enfermedad que has tenido en tu sangre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué discernimiento! Esa chica era predicadora del Canal 21. Acuerda, el Canal 21 de Guatemala tenía un programa con su esposo, allí un programa de televisión cristiano en el Canal 21, ahí en la capital de Guatemala. Pero es impresionante, desde ese día hasta hoy, comprobado también por exodoncias, por determinados procedimientos, quedé completamente sano de esa molécula, digamos así, de ese gen que producía este problema de sangre en mi cuerpo. Y nunca más volví a tener esa aflicción. ¿Sabe lo que sucede? Dios rompe la maldición de las generaciones. Alabado sea el Señor. Amigo televidente, a todos acá, los invito, oremos rápidamente ya, porque el tiempo ha corrido tremendamente, y yo les invito para que inclinen su rostro, para que ustedes en este momento hagamos juntos una oración. Yo quiero orar por ti, para que Dios haga una obra milagrosa en tu cuerpo, en tu familia, en tu nación, bueno, no sé, en tus parientes y en ti mismo o misma, para que el Señor obre poderosamente. Te invito a lo siguiente, cierra tus ojos, oremos juntos a Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dile así conmigo. Y también tú, amigo televidente, si es la primera vez que nos estás sintonizando, yo te invito en este momento, haz esta oración, dile así, Señor Jesús, yo me rindo a ti, yo te entrego mi vida, Señor, límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario. Yo creo, Señor, que tú moriste por mí. Dile, yo creo, Señor, que tú moriste por mí en la cruz. Te entrego mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Y, Señor, declaro que en ti y en tu perdón yo tengo también redención de toda maldición generacional que haya en mi ser, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y yo también te declaro sano, sana y libre en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Dios te bendiga grandemente y será un gozo volvernos a encontrar en esta misma hora y en este mismo canal de televisión para que compartamos juntos gozos y victorias en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga hoy y que estés siempre contento. Amén.